Bueno, hoy vamos a ver el teorema de la tangente, teniendo en cuenta que hemos visto el teorema del seno o de los senos, teorema de coseno, y vamos a ver el día de hoy, como lo dije, el teorema de la tangente. Vamos a explicar en qué consiste el teorema de la tangente. La ley de la tangente o teorema de la tangente indica la relación entre la suma y la diferencia de dos lados de un triángulo con las tangentes de la mitad de la suma y la diferencia de los ángulos opuestos a dichos lados. Entonces, pero la ley de la tangente, ¿qué será eso? Entonces, si A y B son dos lados de un triángulo y sus ángulos opuestos son A y B, de acuerdo a la ley de las tangentes, ¿se cumple qué? Entonces, vamos a ver la fórmula. Entonces, aquí tenemos la diferencia de los lados, A menos B. Y también la suma de A más B, que es igual a las tangentes, a la mitad de las tangentes. Aquí tenemos A al ángulo A menos B sobre 2 y la suma de esos ángulos también, tangente de A más B sobre 2. Eso también se cumple para todos los lados. Entonces aquí tenemos el lado C menos A y su diferencia, igual con las tangentes de dichos ángulos. Aquí también tenemos el B, lado B menos C, y la diferencia de B más C, perdón, la suma de B más C, y aquí tenemos que es igual también a los ángulos opuestos a estos lados, la mitad de estos ángulos, entonces A menos B sobre 2 y tangente de B más C sobre 2. Entonces esto lo podemos reemplazar en cualquier problema de aplicación que se nos presente teniendo estas fórmulas. Entonces vamos a ver el primer problema de aplicación con el teorema de la tangente. Esto cabe resaltar que este teorema de la tangente se puede comprobar con el teorema del seno y del coseno. ¿Listo? Para ver su veracidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el primer problema. Si un triángulo ABC, el ángulo A es igual a 90 grados, el ángulo B es igual a 30 grados, si el lado opuesto al ángulo A es de 5 centímetros, encuentra el valor del lado opuesto a B, al ángulo B. Entonces vamos a mirar, acá tenemos nuestro triángulo, tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, 90 grados. Aquí tenemos que tenemos otro ángulo, que es B, que es igual a 30 grados. Tenemos un lado, que es el lado opuesto al ángulo A, que es 5 centímetros. Vamos a mirar cómo lo resolvemos, teniendo en cuenta la ley de las tangentes. Entonces, aquí tenemos la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar estos porque ya tenemos unos valores. Tenemos el ángulo de 90 grados, que corresponde a A, y tenemos el ángulo B, que es 30 grados, que corresponde al B, al ángulo B, ¿cierto? Y tenemos un lado que sería igual a 5, que es A, y nos tocaría hallar B, que es lo que nos pide. Entonces reemplazamos los valores dados, entonces aquí, vamos a reemplazar, entonces aquí dijimos 5 menos B, 5 más B, igual a tangente de 90 grados menos 30 grados sobre 2, la diferencia de las tangentes, y aquí la suma de las tangentes. Entonces 90 más 30 dividido 2. Entonces aquí tenemos que 5 menos B, 5 más B igual, entonces aquí sumamos, aquí restamos 60, nos quedaría 90 menos 30, 60 dividido 2. Y aquí nos quedaría tangente sobre 90 más 30 dividido 2, que sería 120 sobre 2. Entonces aquí tenemos que tangente, aquí la tangente de 60 dividido 2 nos daría 30 grados y tangente de 120 sobre 2 nos daría 60 grados. ¿Listo? Entonces aquí recordando que la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3 y la tangente de 60 grados es raíz de 3. Racionalizamos, entonces aquí multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3 y nos queda que esto es igual aquí nos quedaría 3 arriba sobre 3 y abajo 3, eliminando las raíces. 3 sobre 3 nos da 1, eso nos quedaría que 1 tercio. 5 menos B
más 5 más b es igual a 1/3. Continuando con el ejercicio, entonces vamos a despejar b. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos en cruz. Aquí tenemos que 3 lo multiplicamos por 5 y por menos b, igual a 1 por 5 más b. Y obtenemos que es 3 por 5, 15, menos 3 por b, 3b, igual a 5 más b. Vamos a despejar b. Entonces, aquí menos 3b, menos b, nos queda 4b, y 5 menos 15 nos quedaría menos 10. Entonces multiplicamos por menos 1 y eso nos daría 4b igual a 10, despejamos b, nos quedaría 10 sobre 4 y eso nos daría como resultado, al dividir, nos quedaría que nuestro lado, el lado opuesto a b, al ángulo b, nos da como que b es igual a 2.5 centímetros. Bueno, problema número 2. En un triángulo ABC, determine el valor del ángulo A, el ángulo B y el lado C, sabiendo que A es igual a 34 centímetros, el lado A es igual a 34 centímetros, B es igual a 22 centímetros y el ángulo C es igual a 42 grados. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la gráfica donde nos muestra el lado A, que es igual a 34 centímetros y es el opuesto al ángulo A. Tenemos un lado B, que es igual a 22 centímetros y es el opuesto al ángulo B, que son los que tenemos que hallar. Y tenemos el ángulo C, que es igual a 42 grados, donde nos dicen que tenemos que hallar el lado C, el opuesto a este ángulo. Listo. Por lo tanto, entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, que es el teorema de las tangentes. Aquí tenemos la diferencia de los lados sobre la suma de los lados, igual a la mitad la diferencia de las tangentes sobre la mitad de la suma de las tangentes. Listo, entonces aquí, aplicando la propiedad de cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos valen 180 grados. Tenemos que A más B más C igual a 180 grados. Estos ángulos suman 180 grados. A, B y C. Los ángulos. Entonces vamos a mirar. Tenemos un ángulo, 42 grados. Entonces A más B más, reemplazamos el ángulo C, que es igual a 42 grados, igual a 180. Entonces, A más B es igual a 180 menos 42 grados, entonces nos quedaría 138 grados. ¿Listo? Aquí reemplazando nuestra fórmula de las tangentes, dice A más B es igual a 2. Entonces, si tenemos 138 grados, entonces igual a 138 dividido 2, eso es igual a 69. Ya tenemos ese valor, pero lo vamos a hacer aquí paso a paso para que vean de dónde. Entonces vamos a dejar aquí que esta es nuestra primera ecuación que nos va a servir más adelante para poderla reemplazar y poder hallar uno de los ángulos. ¿Listo? Entonces, aquí, vamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces, A es igual a 34 centímetros, B es 22, entonces 34 menos 22 sobre la suma de estos lados, que es 34 más 22, igual a la mitad de las tangentes, a la diferencia de las tangentes, que sería ángulo A menos ángulo B sobre 2, sobre la suma de la mitad de las tangentes, entonces A más B sobre 2. Entonces reemplazando nos quedaría 34 menos 22, 34 menos 22, aquí vamos a colocar el valor que colocamos acá, que fue el que hallamos de los ángulos, que la diferencia A más B, en este caso es 138 grados, aquí lo tenemos, tangente de A, del ángulo A menos B sobre 2, y es sobre tangente de 138, porque ya tenemos aquí la suma, A más B es igual a 138 sobre 2. ¿Listo? Aquí lo tenemos. A más B, y aquí lo tenemos A más B sobre 2, es igual a 138 sobre 2, y aquí lo tenemos. Entonces, 34 menos 22, 34 más 22 es igual a tangente de la diferencia
la mitad de la diferencia de los ángulos A menos B sobre la tangente de 69 grados, que aquí 138 sobre 2 da 69 grados. Listo. Aquí lo tenemos nuevamente. Y ahora vamos a restar. 34 menos 22 da 12 y aquí sumamos. Vamos a sumar los lados. 34 más 22 nos da 56. Eso es igual a la tangente, a la mitad de la diferencia de los ángulos sobre tangente de 69 grados. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Que dice 12 es que la diferencia de los lados sobre la suma de los lados, 12 sobre 56, igual a la mitad de la diferencia de las tangentes, entonces en este caso el ángulo A menos B, sobre tangente 69 grados, que ya lo hallamos. Entonces, despejando A menos B sobre 2, tenemos que tangente de A menos B sobre 2 es igual a, multiplicamos esto en cruz, 12 por tangente de 69 grados sobre 56. Entonces eso nos quedaría tangente menos tangente de la diferencia de los ángulos A menos B sobre 2 es igual a 12, en la tangente de 69 grados es 2,60, bueno, lo podemos consultar sobre 56. Entonces aquí la tangente del ángulo A menos B sobre 2 es igual a multiplicar 12 por 2,605, por así decirlo, nos da 31,26 sobre 56. Ahora bien, tangente del ángulo A menos B sobre 2 es igual a 0,558. Vamos a sacar el arco tangente o la inversa de la tangente, porque aquí la tenemos multiplicando, pues la pasamos a dividir y la sacamos. El ángulo de A menos B sobre 2 es igual a arco tangente o la inversa de la tangente de 0,558. Entonces nos da que ese ángulo de A menos B sobre 2 es igual a 29,17 grados. Ya tenemos otra respuesta. Entonces aquí la vamos a etiquetar para reemplazar y hallar el ángulo que necesitemos. Entonces, despejando A de la ecuación, que acabamos de hallar esta ecuación, entonces obtenemos, entonces vamos aquí que A es igual a 2, ¿cierto? Pues este 2 pasa a multiplicar por el ángulo que hallamos, que es 29,17 grados, más B, ¿cierto? Más este que estaba restando pasa a sumar al otro lado, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra ecuación 3. Vamos a y sustituyendo en la ecuación 1 que hallamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es esa ecuación 1? A más B sobre 2 igual a 69 grados. Entonces vamos a sustituir. Entonces nos quedaría que 2, aquí tendríamos lo de A, en este caso A lo que vale 2 por 29,17 grados más B, ¿cierto? Aquí tenemos B, lo que vale A, todavía no hemos terminado. Ahora nuestra fórmula dice que más B. Ahora lo que tenemos aquí, tenemos a B más B sobre 2 igual a 69 grados. Aquí lo dejé en negrilla. Esta partecita que está en rojo es A, que aquí lo tenemos. Y lo que está en negro es la otra parte de nuestra ecuación 1, B sobre 2. ¿Listo? Sumamos. En este caso, aquí dejamos indicado 2 por 29,17 grados más, aquí hay B más B da 2B. Sobre 2 igual a 69 grados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminar o simplificar, que tenemos 2. Entonces simplificamos y nos quedaría 29,17 grados más B igual a 69 grados. Entonces aquí tenemos que B, el ángulo B, ya lo vamos a hallar, entonces es igual a 69 grados menos 29,17 grados. Eso nos daría que B, este ángulo B vale 39,83 grados. Listo, ya tenemos un ángulo, nos falta hallar el ángulo A. Entonces, ¿cómo hacemos? El ángulo A, entonces aquí vamos a ir sustituyendo este valor en la ecuación 3. En la ecuación 3, ¿cuál es esa? Esta que hallamos en la anterior diapositiva. Entonces aquí tenemos
¿cierto? Vamos a reemplazar. Ya sabemos que B, porque lo que acabamos de hallar, vale 39, el ángulo de B vale 39,83 grados. Reemplazamos y multiplicamos, aquí sí multiplicamos 2 por 29,17 grados más 39,83 y eso nos queda que A es igual a 58,34 grados más 39,83 grados, eso es igual a 98,17 grados. Ya tenemos los ángulos. Ahora nos falta hallar C. Vamos a hallar C. Vamos a, para calcular el valor de C, aplicamos el teorema del seno. Entonces vamos a desarrollarlo por el teorema del seno. Entonces aquí tenemos A, seno de A, tenemos un ángulo, ya tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C y vamos a hallar este valor. Entonces C es igual, despejamos C, obviamente, C es igual a por seno de C sobre seno de A. Entonces reemplazamos estos valores y nos quedaría que C es igual a 34, aquí A es igual a 34, por el seno de 42 grados sobre el seno de 98,17 grados, que fue lo que hallamos, ¿cierto? Y obtenemos que al multiplicar, entonces el seno de 42 grados es 6,69, 1, sobre el seno de 98,17 grados nos da 0,989. Entonces eso al multiplicar 34 por 6,691 sobre 0,98, bueno, 0,989 nos da como resultado 22,98 centímetros. Y ya, hemos terminado. Ahora los invito a realizar el ejercicio que está en nuestra experiencia de afianzamiento número 5.